números, los valores, perdón, los voy a cambiar, los voy a copiar en otra hoja para que veamos cómo se hace en Excel para aquellos que trabajan en Excel. En Excel simplemente nosotros vamos a la opción de datos, análisis de datos, escogemos la opción de prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales. De hecho, ya sabemos que las varianzas son desiguales. Le damos a aceptar. Escogemos la primera columna de datos. Aquí arriba, repito, vamos para atrás. Voy a análisis de datos. Vamos a la opción de prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales. Aceptamos. Aquí arriba escogemos la primera columna de datos. Le damos clic a la flechita para abajo. En la segunda opción le damos la columna de datos de la segunda variable. La fijamos. Mantenemos el alfa 0,05 como estamos trabajando nosotros y le decimos que nos dé el rango de salida y lo marcamos aquí mismo al lado donde estamos nosotros. Aceptamos y la máquina nos da esta información. ¿Cuál es el detalle con la TDStudent? Que la TDStudent nos da el valor crítico para una cola y el valor crítico para las 2 colas, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de T aquí, el estadístico T, que es lo que nosotros queremos trabajar, y el valor de la P de 2 colas. Entonces tenemos la P, este es el valor de significancia, y este es el estadístico T que nosotros tenemos que... el tamaño de... Con mucho gusto, con mucho gusto. Perdón. Un poquito. No sé si así está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el estadístico T, que es lo que nos interesa, y la probabilidad de las 2 colas, que es lo que estamos trabajando de acuerdo a la prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, el valor aquí es menos 11,00777. En la otra opción nosotros nos daba para ver menos 10,7678. Hay una pequeña diferencia. Y el valor de P sí es menos 0,0, menor que 0,0001. Ahí no hay problema. Este valor ya no importa. Lo que importa es que sea menor que 0,0001. Entonces, relativamente sencillo. Repito, para que no lo puedo tomar los datos a tiempo, vamos a la opción de datos. Vamos a análisis de datos. En análisis de datos escogemos la opción de prueba de T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales, porque ya sabemos que las varianzas son desiguales. Aceptamos. Aquí escogemos la primera columna. Acá escogemos la segunda columna de los datos. Y aquí le decimos a la máquina el rango, en el punto donde nosotros queremos ponerle a la respuesta y le damos clic aquí para señalarlo. ¿En qué lugar lo queremos colocar la respuesta? En este caso decidí que era en la F4 aquí. Entonces colocamos F4 aquí, ¿verdad? Y la máquina nos da la respuesta. Y le damos a aceptar y listo. Eso sería los pasos en Excel, que es relativamente rápido. Ahora lo hagamos. Pero aquí el alfa puede ser 0.01. Sí, usted lo cambia ahí. Ok. Sin ningún problema. Ahora vamos a los que trabajan en paz. Vamos a ver los que trabajan en paz rapidito para poder pasar rápido a la otra prueba. Tenemos lo siguiente, cogemos los datos, vamos a cogerlo para que sepan cómo se pone el título en paz. Lo cogemos desde el título, lo copiamos, nos vamos al paz y en el paz yo le digo atributos de columna y atributos de fila. Y cuando le digo clic en atributos de fila, clic atributos de columna, yo me paro aquí en la última celda blanca al lado de la A y le digo past. Y ahí la máquina me coloca las 2 variables con el nombre arriba. Automáticamente ya me pone el nombre de las variables. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tuviera aquí el número 1 y aquí el número 2. Cuando yo hago esto, perdón. Yo hago esto y lo pongo en past, que le pongo atributo de fila,
atributos de columna, debería poner solo atributos de fila o atributos de columna para que sea más fácil no hacer desorden. Le puedo dar clic aquí, le doy un pase. Automáticamente me pone el título de las columnas. Lo que yo quiera ponerle de título, ellos me lo ponen. Pues yo simplemente escojo las columnas y le digo a la computadora univariado. Acuérdense cómo se escoge. O sea, clic a la primera serie de datos, clic a la segunda serie de datos, univariado, y le digo a la computadora dos pruebas de dos muestras. Y en prueba de dos muestras, yo entro a la primera opción y en la primera opción, permítame, tengo un error aquí. Que activé lo que no debía y ahora tengo que echar para atrás, discúlpenme. Como activé filas y columnas, si activo filas y columnas, la primera columna tiene que ser el distintivo de los datos, en este caso el número de observaciones, ¿verdad? Número de observaciones. Entonces, le doy clic a la primera columna, le doy clic, shift clic o mayúscula, clic a la segunda columna, voy a univariado, le digo prueba de dos muestras, to sample test, voy a la primera opción y en la primera opción yo tengo aquí arriba todas las pruebas que yo pueda tener para comparar dos muestras. En este caso, la primera por defecto es la prueba T de Student y la prueba T de Student, ¿qué nos dice? Bueno, la prueba T de Student nos dice que la T es 11,078 y el valor de P bilateral es 0,0001, mucho menor que eso. Es 6,1 por 10 a la menos 16. Entonces, esto es lo que nos interesa, el valor. Ahora, tienen que tener cuidado con el software que usan porque hay software que por defecto hace pruebas de una sola cola. El ejemplo es StatGraphics. El StatGraphics viene por defecto para una sola cola. Cuidado con eso. Tienen que verificar que el software que están utilizando hace análisis para dos colas si es que ustedes se proponen probar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. ¿Okay? Entonces es relativamente sencillo, rápido. Lo único que acá nosotros tenemos más opciones en la ventana de respuesta, menos opciones en la ventana de escoger pruebas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto de estas dos? Si no, pasamos a la siguiente prueba. Entonces voy a copiar los datos. Copiemos los datos en la segunda o tercera hoja, dependiendo de ustedes. Profe. Perdón. Dígame. En esos casos en que ves que la varianza en relación a la media casi es como el triple, cuando la ves, 45 a 15 ahí, pero esos datos que determinan una medida que es la varianza, ¿cuán cerca están uno de otro? Porque si están muy cerca uno de otro, no hay una prueba que aparezca aquí que respalde a la T que hay contundencia de esos datos en relación a la comparación con la media. La única manera de hacerlo es así, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas así. O la otra cosa sería distribuirlos de una manera puntual. Por ejemplo, hacer esto, insertar gráfico de dispersión. Perdón, disculpe, no era gráfico de dispersión, era aquí. Yo tenía 1, 2, perdón. Vamos a ver. Tengo que hacer la dispersión de estos datos en una figura de dispersión que sería, esta será, ¿cierto? Sí, ahí usted ve la dispersión de los datos. Sí. De la media está equivocado. Pues tendría que ser, déjeme ver para ver. Oh, me he puesto en un problema. No me da. No me da lo que quiero hacer. Ahorita se me fue la onda de cómo hacerlo. Pero usted hace la dispersión de los datos y usted en la dispersión de los datos usted ve cómo se distribuyen ellos. O sea,
En vez de hacer una gráfica de caja de bigotes, lo que está haciendo es una prueba de dispersión de datos y le da aquí en una sola columna cómo se distribuyen ellos con respecto a la media, ¿cierto? Entonces, esa es la única manera de nosotros determinar si realmente están muy dispersos o no están muy dispersos, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente prueba, que es, esta es una prueba de muestras independientes. Bueno, vamos a hacerlo ahora para estadística paramétrica. Vamos a hacerlo asumiendo que los datos, que los datos no son paramétricos. Acuérdense que ya nosotros probamos en la primera serie de datos que los datos no son paramétricos. Como los datos no son normales, usamos estadística no paramétrica. Entonces vamos a coger los datos crudos, no los logarimizados, los datos crudos, y vemos lo siguiente. Nosotros tenemos 30 datos. Como nosotros tenemos 30 datos, a nosotros se nos sugiere que es mejor transformar los datos que usar estadística no paramétrica. Si nosotros hubiésemos tenido menos de 30 datos, usamos estadística no paramétrica directamente y no probamos normalidad. Que quede eso claro. Entonces yo cuento el número de datos. Si tengo menos de 30, yo uso estadística no paramétrica. Si tengo 30 o más de 30, entonces yo transformo para poder que los datos se hagan, forzarlo a que sean normales. Entonces, vamos a ver, tenemos datos no normales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy, lo copio al biostat, en este caso. Entonces le digo a la máquina que me haga dos muestras relacionadas. En la muestra anterior, en el ejercicio anterior, usamos dos muestras independientes. Ahora usamos la opción de dos muestras relacionadas. Y dos muestras relacionadas, perdón, dos muestras relacionadas, no. Dos muestras independientes, disculpen. En dos muestras independientes, nosotros usamos entonces la opción de U de Manguina, que aquí dice Manguina, en la prueba se llama U de Manguina. Repito entonces, vamos a la pestaña estadística, dos muestras independientes, U de Manguina. ¿Por qué? Porque la prueba U de Manguina es la similar, no paramétrica a la paramétrica. Antes de esto, les comento algo que me salté. Voy a ver si no me lo salto. Nosotros en muestras que son paramétricas probamos esta hipótesis. La μ1 es igual a la μ2. En la estadística no paramétrica yo les comenté que uno lo que prueba es medianas. Entonces uno lo que tiene es lo siguiente. La mediana 1 es igual a la mediana 2 o la mediana 1 es diferente a la mediana 2. Eso es lo que uno está probando. Y para que sepan, o sea, para que tengan en cuenta, no para que sepan, disculpen, para que tengan en cuenta, wow, ahora no me hace nada. Vamos a ver. Ahora sí. La mediana 1 es igual a la mediana 2. Y la otra es, oh, wow, aquí está. Y la alternativa es que la mediana 1 es diferente a la mediana 2. Eso es lo que estamos probando. Es diferente la prueba de hipótesis. Nosotros trabajamos con estadística paramétrica que estadística no paramétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba no paramétrica lo que hace es que, como les comenté anteriormente, codifica las variables de menor a menor y ella trabaja con una codificación de las variables, no trabaja con las variables en realidad. Entonces, vamos a ver, escogemos los datos, los copiamos al biostat, ya están copiados, ¿verdad? Y ahora decimos a la computadora, dos muestras independientes, prueba U de Manguine. ¿Por qué prueba U de Manguine? Por la siguiente razón. Vamos de vuelta para atrás de nuevo. Porque si nosotros vemos en el mapa de la estadística que comentamos la clase pasada, en el mapa de estadística de las pruebas no paramétricas, si nosotros vamos a comparar dos pruebas y las pruebas son independientes, la prueba que tenemos que hacer es la prueba U de Manguine, porque acuérdense que les dije que esta prueba es para determinar diferencias entre histogramas de frecuencia y esta prueba es para determinar tendencias, ¿ok?
Entonces usamos la prueba U de Mann-Whitney. Vamos de vuelta para atrás. Entonces vamos, estadística, muestras independientes, prueba U de Mann-Whitney. Escogemos las dos variables, ejecutamos y tenemos los datos. Entonces, editamos, copiamos, confirmamos y pegamos. ¿Sí? Aquí no hice la estadística básica, no hice la prueba de normalidad porque eso ya lo habíamos hecho, pero si es un dato nuevo que no hemos trabajado, tenemos que hacer la estadística básica, la prueba de normalidad, si es lo correspondiente, hacer las gráficas correspondientes, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué necesitamos en esta prueba? El valor de U y el valor de P bilateral. ¿Qué nos dice en este caso? Que existe diferencia significativa entre las dos muestras. Y se interpreta igualito que allá. Vamos a ver. Vamos a copiarlo aquí para ser más rápidos. Pero copiar. Esto queda igualito en la interpretación. Y vamos a copiar acá. Queda, perdón, igualito a la interpretación acá. Y lo único que cambia son los valores de aquí. Entonces tenemos que este sería el valor de U, perdón, U igual a 38. Y el valor de P es menor que 0,0001. ¿Okay? Entonces se interpreta igualito, totalmente igualito. Hay diferencia, se rechaza la hipótesis nula porque los datos son diferentes. Si usted tiene un valor menor que 0,5, cualquier valor de menor de 0,5, de 0,05, usted rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, significa que hay diferencia. Si usted rechaza la hipótesis nula, está diciendo que existe diferencia altamente significativa porque el valor de P, 0,0001, en el tiempo de desarrollo de la prueba de conocimientos generales matemáticas, estudiante de bachiller en ciencia, bachiller agropecuario. Entre paréntesis, U, el valor este, y P, el valor este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Sí, profesor. Me quedé cuando usted iba a seleccionar la parte de la función allá en Biostat. Vamos de nuevo para ver. Sí. Vamos. Tenemos estadística. Nosotros estamos trabajando con muestras independientes, ¿verdad? Como las dos muestras son independientes, el grupo de bachiller en ciencia no tiene nada que ver con el grupo de bachiller en agropecuario. Y escogemos en este caso la prueba Mann-Whitney, aquí dice Mann-Whitney, la prueba en realidad se llama la prueba U de Mann-Whitney. Ah, por eso, porque yo escuchaba que usted decía U y yo buscaba la U. Y no. Es que aquí yo creo que para resumir pusieron Mann-Whitney, pero técnicamente la prueba se llama U de Mann-Whitney. Si usted pone Mann-Whitney solo es como falta de seriedad. Entonces, Mann-Whitney y escoge las dos variables, ejecuta como siempre y automáticamente le sale la ventana de respuesta, edita, copia, confirma y se lo lleva para Excel. Y pega en Excel entonces. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces es lo mismo. La única diferencia es que usted tiene que saber si los datos son normales o no son normales. Acá no lo hice porque ya teníamos los mismos datos y ya lo habíamos hecho acá. Pero técnicamente yo debía haberle hecho de nuevo, debía haber hecho la misma rutina, ponerle prueba de hipótesis, determinar qué tipo de dato es, hacer la estadística básica, hacer la gráfica de caja y bigotes, en este caso, determinar la normalidad y después de determinar la normalidad, como no me da normal, entonces yo procedo a hacer la estadística no paramétrica, en este caso la prueba U de Mann-Whitney. Entonces pongamos acá arriba, prueba U de Mann-Whitney. Y el Mann-Whitney lleva una rayita entre los dos, ¿verdad? Y esta sería la prueba de student. Listo. Entonces ya tenemos resuelto la comparación de dos muestras paramétricas y no paramétricas. Vamos a poner aquí para datos normales
O prueba paramétrica. ¿Qué es prueba paramétrica? Obviamente, los datos son normales. Y aquí ponemos prueba no paramétrica. Obviamente, para datos no normales. Listo. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Repito entonces, si yo tengo menos de 30 datos, yo automáticamente hago prueba no paramétrica. Y tengo que entender que la prueba no paramétrica me prueba diferencias de medianas. Si yo tengo 30 datos y los 30 datos son normales, porque probé la normalidad, uso estadística paramétrica. En la prueba paramétrica yo pruebo son medias, no medianas. Acá pruebo medianas. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto de esto? Lamentablemente, el Excel no tiene este tipo de prueba no paramétrica. El Excel trabaja solo con datos paramétricos. Entonces, vamos a coger los datos, me los voy a llevar para PAS, para hacerlo en PAS. Ah, es verdad que ya lo tenemos en PAS. Bueno, ya lo tenemos en PAS, la columna 1 y la columna 2. Bueno, en PAS le doy clic a la primera columna, mayúscula clic a la segunda columna, voy a univariado, voy de nuevo a la opción de dos muestras, prueba de dos muestras, le doy clic, perdón, me voy a la derecha, escojo la primera opción que es la prueba de dos muestras, le doy clic y la máquina me va a sacar esta ventana, y en esta ventana yo voy a la tercera pestaña que es Mann-Whitney, y en Mann-Whitney me sale la opción de lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo la U de Mann-Whitney, me dio 38, igualito que me dio en Biostat, y el valor de la P bilateral me da menos de 0,0001, 340, 0,00, E por 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces me da el mismo resultado que en Biostat. Profesor Gotti. Dígame. Entonces, allí la prueba de Krustal-Wallis es una extensión de Mann-Whitney o no. No, la prueba de Krustal-Wallis es una prueba que es similar al análisis de varianza, y estas que son una extensión de las pruebas de TD-Student o una extensión de la prueba de Mann-Whitney repetida. Acuérdese que usted, TD-Student y U de Mann-Whitney prueba dos variables, dos muestras. Sin embargo, en análisis de varianza o Krustal-Wallis usted prueba más de 3 variables. Por lo tanto, es una comparación múltiple de TD-Student. O sea, si yo tengo 4 muestras en un análisis de varianza, en una Krustal-Wallis, yo solo hago un análisis y me salen si hay diferencias entre las 4 muestras. Pero si yo hago TD-Student o de Mann-Whitney, yo tengo que comparar la muestra 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 2 con la 3, la 2 con la 4, la 3 y la 3 con la 4. Ok, eso nos serviría, por ejemplo, a los microbiólogos, por ejemplo, cuando hacemos muestreo de 12 puntos diferentes. Ajá, entonces usa Krustal-Wallis. Esa es la que sigue ahora, después de esta. O sea, después de esta no, porque ahorita vamos a ver los datos pareados y terminamos con esa que usted dice. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto de esto? Profesor Gotti. Dígame. Si yo voy a hacer un estudio y solamente cuento con 28 pacientes que tienen COVID positivo, por ejemplo, pero esos 29 pacientes me van a aportar con datos, póngase que 5 datos de complicaciones. 5 por 28 me va a dar una cantidad. Entonces, en ese caso estoy en el límite 28, 29, 30. Un ejemplo para no poner la cosa difícil, sino tratar de comprender esta parte porque lo veo con dengue. No lo pude enviar de mi casa porque parece que no, como que la data estaba muy lenta, no sé qué está pasando. Alguien que apague el micrófono, por favor. Dígame, profesor. Pensé que era que iba no. Con la respuesta. Dígame. Mire, entonces, eso pasa con dengue. Ajá. Donde uno busca si hay serotipo 1, 2, 3, 4, porque hay 4. Yeah. Pero los aportes de cada paciente, ¿verdad? Son significativos en el sentido que acumulan la cantidad de datos.
Entonces yo voy a tener casi 150 datos. Y yo, o sea, estoy como en la frontera de que, y eso ha sucedido, que si lo llevo a la normalidad para hacer un no paramétrico, lo hago dentro de un paramétrico. Ajá. Eso es una definición grande que tiene uno que tomar. Sí, el detalle es que cuando usted tiene mucha información, probablemente los datos se comporten como datos normales, muy probablemente. Sí, y aunque no llegue al nivel de 30 observaciones. Eso sí es cierto. Gracias por el aporte. Bueno, entonces si no hay comentarios al respecto de este tema, vamos al siguiente tema, que es, aquí habíamos hablado que las dos muestras eran independientes. Ahora vamos a ver si los datos no son independientes. ¿Qué significa que los datos no son independientes? Que son pareados. ¿Qué significa que son pareados? Pareados significa que yo tomo una muestra hoy, marco a todos los individuos y un tiempo después, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, un año, 2 años, vuelvo y evalúa a los mismos individuos que ya yo tengo marcado. Por lo tanto, yo sé que el señor González hoy es el mismo señor González que yo evalúo dentro de 2 meses, que el árbol que yo mido hoy es el mismo árbol que yo mido dentro de 2 meses, que el animal que yo peso hoy es el mismo animal que yo peso dentro de 2, 3 meses o dentro de un año, porque los tengo que marcar previamente. Esos son datos que se llaman pareados, ¿verdad? No son datos dependientes, son datos pareados, porque uno los toma 2 veces los mismos datos en el tiempo. Y en ese sentido, entonces nosotros tenemos para pruebas paramétricas, veamos aquí, como pruebas paramétricas de datos pareados, entonces nosotros tenemos el caso de 2 observaciones, no conozco la varianza, los datos son pareados, sí son pareados. Si son pareados, uso la prueba T pareada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a esa opción ahora, hacer la T pareada. Vamos al siguiente ejercicio. Profe, pero entonces allí, por ejemplo, si yo tengo, volviendo al caso de las estaciones de muestreo, si yo tengo una estación de muestreo 1 y yo la muestreo cada mes, ¿estoy hablando de esto? No. La estación es que si usted marca al individuo, toma el mismo individuo. Por ejemplo, usted está haciendo el análisis de bacterias en canes. Usted marca el can, usted sabe qué can es, usted le toma la muestra al mismo can varias veces, dependiendo, usted hace un tratamiento, le toma el nivel de bacterias, hoy hace el tratamiento, le toma el nivel de bacterias dentro de una semana para ver si el tratamiento le funcionó. Eso es un dato pareado. El individuo tiene que estar marcado. O plenamente identificado, ¿no? Porque en humanos no se puede marcar, tiene que estar previamente identificado. Entonces veamos el ejercicio siguiente, perdón, es el día 2, ejercicio del día 2, ejercicio 2.2, 2 muestras pareadas, ejercicio 2.2. Entonces, al igual que anteriormente, puse 2 columnas de datos con diferentes ejemplos, en este caso, para el personal de informática, ¿cuál es el tiempo de respuesta de proceso de un procesador Intel antes y después de modificar la cantidad de núcleos? A mí se me ocurrió, yo las preguntas, yo las hago así como medio a la lógica, pero yo en realidad no sé si eso funciona o no funciona en informática. Como puse el otro ejemplo de enfermería, el nivel del estradiol en mujeres supuestamente premenopáusicas y menopáusicas que se atienden en el servicio ginecológico. Bueno, vamos a ver si hay el mismo nivel de estradiol de las pacientes en un periodo tal después de un procedimiento que se hicieron. O en el caso de biología, se pesó la hojarasca antes y después de secada al aire libre por 24 horas. Es una cosa sencilla, lógica de entender para psicólogos. Si el tiempo de recuperación física antes y después de un programa para inducir sobre las habilidades psicológicas de atletas de alto rendimiento cambia. En pocas palabras, si usted es el atleta de alto rendimiento, le hace un programa para desarrollar las habilidades psicológicas, entre otras cosas, a ver si funciona o no funciona. Entonces son los mismos individuos que se toman 2 veces repetidos en el tiempo. Lo primero que tengo que determinar es que si son iguales o no son iguales. Entonces, la hipótesis nula, ustedes ya conocen
La hipótesis nula es μ1 es igual a μ2, igualito que la otra. La hipótesis alternativa, vamos a abrirlo un poquito más. Si acaso no lo ven, la otra también es lo mismo que la anterior. μ1 es igual a μ2. Hacemos la estadística básica. Bueno, primero vemos qué tipo de datos, obviamente el tipo de dato es cuantitativo. Hacemos la estadística básica. Para ver cómo se mueven los datos, simplemente por curiosidad, para ver cómo se mueven los datos. Porque nos puede servir para una mejor interpretación dependiendo de los resultados que obtengamos. Ahí hay dos hipótesis nulas. No, mija, disculpe. Gracias por la observación. Entonces, ahora tenemos así brevemente que la media es totalmente diferente entre las dos. Significa que hay un probable efecto. La mediana es diferente si hay un probable efecto antes y después. Y obviamente, si ya vimos eso, ya sabemos que en la gráfica de caja y bigotes nos va a salir, en este caso vamos a hacerla aquí, nos va a salir que probablemente haya diferencia entre los antes y después del proceso de intervención que hayamos realizado, independientemente de cuál, o el tiempo que pasó entre una y otra muestra. ¿Ok? Hay un efecto. Entonces, en este caso, si fuera enfermería, aparentemente el nivel de estradiol baja después del proceso de intervención clínica que se le hizo. Este sería el ejemplo clásico. Entonces, vamos a ver cómo se procede en Biostat. En Biostat, usted va y determina la normalidad primero. Obviamente, determina la normalidad y sus datos no son normales, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a copiarlo allá. Sale que los datos no son normales. Esto es normalidad. Como los datos no son normales, ¿qué me toca? Transformarlos. Entonces voy a transformarlos para ver si transformándolos se comportan como normal. Como no son cuantitativos y no tengo ningún valor cero, hago el logaritmo de A, el logaritmo de B, perdón. Entonces tenemos aquí logaritmo, abro paréntesis del primer dato, le doy enter, jalo para un lado y doble clic aquí. Ya tengo todos los datos logaritmizados. Cojo eso, me lo llevo para el Biostat, los pego y ahora determino la normalidad con el proceso que ustedes ya saben. Entonces vuelvo para atrás. ¿Qué hice? Calculé el logaritmo, aquí está la fórmula, ¿ves? Calculé el logaritmo de cada uno de los datos. Después que calculo el logaritmo de cada uno de los datos para forzar. Ahora, yo quiero que ustedes vean la figura de cómo se comporta la muestra, ¿no? Normal, cruda, los datos crudos, con los datos logaritmizados. ¿Ok? Al logaritmizar los datos, si ustedes observan las dos gráficas, una en contexto con respecto a la otra, vamos a ver. ¿Qué hacen los datos? Los datos se me acercan más a un dato medio, a una de medias, ¿verdad? Lo que hace es que acorta esta distancia de aquí me la acorta y me la hace más cerca de la media. Lo mismo que estos datos aquí me los acorta y me lo hace más cerca de una media. Si ustedes observan, aquí nada más varía de 1,2 a 1,6, mientras aquí variaba de 20 a 50. Entonces eso hace que los datos estén más cerca de una media. Por eso es que se normalizan los datos. Entonces una vez que ya los tenemos en el Biostat, yo determino la normalidad
y al determinar la normalidad solamente del 3 y del 4, ¿verdad? Determino la normalidad y mis datos son normales. Al transformarlos me dieron normalidad. Copio, confirmo la copia, me voy a Biostat y esta es la normalidad de datos transformados. Y esta es la normalidad de datos crudos. Entonces, como los datos transformados son normales, yo hago estadística paramétrica. ¿Cuál es la estadística paramétrica? La estadística paramétrica para datos pareados, habíamos dicho que es la prueba T-de-Student. T-de-Student pareada, la T pareada, ¿ok? Esta que está aquí, la pareada, la primera opción. Entonces vamos allá, vamos a la primera opción que es la pareada. En Biostat, ¿cómo le entramos? Estadística, dos muestras relacionadas, ya no son independientes, ahora son dos muestras relacionadas, y en las dos muestras relacionadas me voy a la prueba T, y en la prueba T voy a los datos muestreales. Entonces vamos por esta ruta. Estadística, muestras relacionadas, prueba T, datos muestreales. Esa es la ruta. ¿Ok? Una vez que tengamos esa ruta, le damos clic para escoger las variables. Escogemos las variables, que son la variable 3 y la variable 4. En este caso, para mí, ejecuto y me sale la información. Copio, confirmo que voy a copiar, me voy a Excel y pego. Prueba T pareada. Prueba T pareada. ¿Cómo es la prueba T pareada? Entonces tenemos el valor de T es 21,1256 y la P bilateral es altamente significativa, muy altamente significativa. ¿Qué significa? Que yo rechazo la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Dónde yo estoy? No, de igualdad de medias. ¿Sí? Esa era mi hipótesis nula. Entonces, ¿cómo interpreto? Interpretación estadística. Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de significancia fue menor que 0,05. Puedo decir eso. ¿Sí? Lo disminuyo un poquito para que lo vean bien. Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de significancia fue menor que 0,05. La hipótesis de trabajo dice: existe diferencia altamente significativa del nivel de estradiol en mujeres premenopáusicas y menopáusicas después de la intervención clínica. ¿Cuál intervención clínica hace? No sé, las enfermeras son las que saben de eso. U igual 21,1256, P menor que 0,0001. Ahí está. Pero tiene que poner el U. Cuando usted ponen perdón, esto es U, esto es T. Disculpen. T es igual, porque estamos haciendo la T pareada. Entonces es importante poner el valor de T y es importante poner el valor de P, porque eso es lo que nos da la certeza de que la prueba fue correctamente realizada. Entonces tenemos dos interpretaciones, estadística y de trabajo. Cuando nosotros hacemos la interpretación estadística, no necesitamos saber el nivel del estadígrafo, el valor del estadígrafo. Simplemente decimos si rechazamos o aprobamos la hipótesis nula, simplemente. ¿Sí?
Y en la interpretación de trabajo tenemos la obligación de incluir en la interpretación el valor del estadístico y el valor de P. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Tengo que repetir algo? ¿Usted puede repetirme ahí la parte de cómo llegó a los resultados? ¿Por dónde fue Los el camino resultados. que me perdí? ¿Sí? Bueno, vamos por los el camino, resultados. El camino, sí, vamos. El camino es pestaña estadística, la opción 2 muestras relacionadas, la opción prueba de T, la opción datos muestreales. Esa es la ruta. Estadística, 2 muestras relacionadas, prueba de T y datos muestreales. ¿Ok? Listo. Resuelto eso, entonces vamos a hacerlo en PAST. Me llevo las 2 muestras para PAST. Copiar. A ver. Clic la primera, clic la segunda, univariado, 2 muestras, le doy clic aquí en el mismo de anteriormente y tengo aquí no tengo pareadas. Doctor, tenía que escoger la opción pareadas. Pareada, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está, profesora? Ahí mismo en dos muestras simples. Aquí. Entre. Abajo, la segunda opción. Cierto, sí. Tiene toda la razón, disculpe. Okay, a la hora. Las 2 muestras pareadas, aquí está. ¿Listo? Se coge aquí. La vía sería univariado, 2 muestras, comparación de prueba de 2 muestras pareadas. Le da clic y ahí está entonces. El valor de la T es 339,38. El valor de la P altamente significativa la diferencia. ¿Sí? Sería esta que está aquí. Para datos paramétricos. Ok. Entonces, vamos a ver lo que no habíamos visto hasta ahora. Para ver si ahora que hicimos la práctica ya es más fácil ver la presentación. ¿Qué dice la presentación? La presentación dice comparación de 2 tratamientos. Lo que vamos a probar simplemente si las medias, en este caso las medias son iguales entre 2 tratamientos o las medianas son iguales entre 2 tratamientos, si son normales o no son normales los datos. Entonces la secuencia es, como habíamos hablado, se determina la normalidad, técnicamente se determina la homocedasticidad. Si los datos son normales y homocedácticos, usamos estadística paramétrica. Si los datos no son normales o no son homocedácticos, ninguno de los dos, transformamos los datos, volvemos a hacer la prueba de normalidad y si continúa dando que no son normales, usamos estadística no paramétrica. Por lo tanto, entonces... Si los datos fueran una u otra cosa, o sea, o son normales o son paramétricos, igual se va a poner no. Si los datos son normales... O sea, si fueran normales y no paramétricos, o no fueran perdón. Los datos son normales, normales los datos son... y homocedásticos. Exacto, ahora sí, exacto. Si los datos son normales y homocedásticos, es estadística paramétrica. Sí, pero si los datos son normales y... ¿Perdón? Y no son homocedásticos, igual se va a transformar. O se puede usar estadística paramétrica. Usted puede usar estadística paramétrica. Si no son homocedásticos, pero son normales, puede usar estadística paramétrica. Ahora, para mejor seguridad, usted los transforma. Vale, gracias. Ok. Ahora, el detalle es que la interpretación de las diferencias o igualdades de datos crudos no necesariamente es igual que la interpretación de los datos transformados. Acuérdense que los datos transformados, el ámbito varía de 0 a 4 máximo.
Mientras que los datos crudos, dependiendo de qué tipo de información es, puede ser de 0 a 1000, a 0 a 10.000, qué sé yo. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno interpreta los datos transformados porque tiene que tener en consideración la transformación. Vamos a la siguiente lámina que dice, bueno, vamos a la estadística paramétrica para datos normales y supuestamente homosedásticos. Ya subimos por dónde se va. Vamos a la prueba TD-Student. La prueba TD-Student, que es la comparación de dos muestras independientes para datos normales y homossedásticos, porque es una prueba paramétrica, para más de 30 datos o para más de 30 datos transformados. Se prueba la igualdad de medias, el estadístico es la T, esta es la ecuación de qué es lo que se determina. Lo que se determina es la media de las dos muestras y la varianza mancomunada. A esto se le llama varianza mancomunada de las muestras, ¿verdad? Esto que está aquí, la varianza mancomunada. Y entonces la regla de decisión es, si yo utilizo tabla estadística o cuadros estadísticos, si la T calculada es mayor a la T tabular, se rechaza hacia 0, igualito que en la T común y corriente, ¿ok? Y la prueba en la computadora, si el valor de P es menor que 0,05, se rechaza H0, o sea, que son diferentes las muestras, ¿ok? En la tabla, cuando usted va a trabajar con la tabla de TD-Student, si usted está trabajando con la igualdad de aquí, la tabla tiene que usar el alfa dividido por 2, o sea, la columna de 0,025. Y aquí están las otras opciones de cómo usted puede describir la hipótesis nula. Da lo mismo decir que las dos son iguales que decir que una menos la otra es igual a 0, ¿verdad? Es lo mismo. Decir que una es igual a otra es lo mismo que decir que la μ1 es menos, la μ2 es igual a 0. Es lo mismo que decir que μ1 es μ2. Eso los matemáticos nos lo han enseñado desde el colegio. Acuérdense. Entonces, para datos que son de dos colas, porque yo tengo la igualdad aquí, entonces yo uso en la tabla la columna de 0,0025. Pero si yo tengo que esto es menor que la μ1 es menor que la μ2 o la μ1 es mayor que la μ2, yo uso la columna de 0,5, ¿verdad? Entonces, tenemos la prueba de dos colas, que nos dice que si la T calculada es menor que la T de tabulada, se acepta. Lo contrario, lo que estamos probando nosotros ahorita mismo, que cuando una es mayor que la otra, cuando la T calculada es mayor que la T tabular, se rechaza. En pocas palabras, si yo tengo que el valor de la P bilateral es menor que 0,01 para dos colas, significa que hay diferencias significativas, rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, para ciencias en general, naturales, agronómicas, que no sean ciencias de la salud, psicología, humanidades, administración, ingeniería, siempre usamos 0,05. Ahí no hay problema, eso ya lo hemos hablado. La redacción del resultado ya lo discutimos ahorita hace poco. Hay una manera de escribirlo estadísticamente, otra manera de escribirlo textualmente, y acordarse que no es lo mismo 0,5 que 0,01 y 0,001. Estas dos, a pesar que hay una diferencia altamente significativa en las dos se representan estadísticamente como si fueran altamente significativas, pero con simbología. La simbología es diferente para cada una. Eso también ya lo habíamos conversado. Ahora vamos para la estadística no paramétrica. Sí, dígame. ¿Puede poner la primera lámina? Esta. No, la otra. Siga. Cuando entró con la T, cuando comenzó a definir la T. Esta. No, otra, que estaba esta que está aquí. Ajá, dígame. Aquí, no, la anterior. Dígame. Aquí dice para más de 30 datos. Para la TD-Student. La TD-Student normalmente se asume en estadística que más de 30 datos pueden llegar a la normalidad. Menos de 30 datos es difícil que lleguen a la normalidad. Por norma, por convención ya, cuando usted tiene menos de 30 datos se sugiere usar estadística no paramétrica. Sí, pero usted puede trabajar con la TD-Student bajo el supuesto de normalidad usando la TD-Student. Para menos de 30 datos. Sí, definitivamente, pero... Porque para más de 30 datos, si hay normalidad, se usa la normal, la Z. Ajá, ya. ¿Sí? Bueno, perfecto, vale la aclaración. Sí. Vale la aclaración. Veamos entonces la estadística no paramétrica. En estadística no paramétrica ya hemos hablado que usted tiene esto...
dos series de datos y los datos son independientes, y no importa si los datos son ordinales, si son datos continuos, si son datos discretos, usted utiliza la prueba U de Mann-Wiener. Entonces, la prueba U de Mann-Wiener, usted trabaja para datos, obviamente, no paramétricos, para datos que no siguen una distribución normal, obviamente. Cuando tiene menos de 30 datos, también se usa esta prueba, y ya les he comentado de que la prueba Wolfowitz y Kolmogorov-Smirnov, para qué se utiliza. Por otro lado, la prueba U de Mann-Wiener es equivalente a la TD-Student. Normalmente se utiliza con observaciones de menos de 30 datos o para dar más de 30 datos cuando no son normales, y se usa en la opción de muestras independientes, para muestras independientes. Igual que la prueba anterior, la hipótesis nula, usted está verificando si las medianas son iguales o son diferentes. Lo que calcula es el estadígrafo U, y usted observa entonces dos posibilidades, la U o la U'. Se calculan dos U, la U o la U', y se escoge la U menor, cualquiera de las dos U que sea menor. En este caso, es usted, cuando lo hace en la computadora, usted no se da cuenta porque la computadora lo hace automáticamente. Lo que yo tengo que determinar es el número de observaciones de cada columna, que puede ser desigual, y yo tengo que calcular el ámbito de diferencia de los dos valores de cada columna. ¿Ok? Entonces, la regla de decisión, igualito que en la TD-Student, si usted tiene la U calculada mayor que la U tabular, se rechaza. Si tengo una prueba de dos polas, uso la N, el alfa 0,05 dividido por 2. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Se dispone el tratamiento de mayor cantidad de observaciones como N1 y el tratamiento con menos observaciones en el N2, si tengo columnas de diferentes tamaños. Se ordenan de menor a mayor, se les asigna un valor secuencial codificado de 1 hasta donde termine la serie de valores. Si hay valores repetidos, se hace un cálculo de un promedio que en estadística se llaman ligas, y se recodifican las variables repetidas con el nuevo valor de las ligas calculados. Se reorganizan las variables originales, ¿verdad? Con el nuevo código, se suman los rangos, y esta diferencia de rangos es lo que nos da el valor de R1 que está aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso sería, si tengo dos series de valores, los listo de menor a mayor, todos, los codifico, le calculo las ligas si hay datos repetidos, recodifico los valores, y lo que yo analizo son estos valores que están aquí. Esto es lo que realmente yo estoy analizando. Entonces, ahí calculo el valor de U. En este caso, en ese ejemplo que puse ahí, había una columna con 9, una columna con 10. Ahí está el valor que calculó el estadístico y el valor que sale en la tabla. Entonces, con eso uno seguía. Y ahí está el valor de la tabla de U de Mann-Wiener, que tendríamos los valores de la columna 1 acá arriba, cuántos datos son, los valores de cuántos datos son acá. En este caso yo tendríamos 9 de la primera columna y 10 de la segunda columna. El valor de la U de la tabla sería 20, para los que trabajan con tablas. Y en la computadora la que me va a dar es el valor de U y el valor de P bilateral. ¿Ok? El valor de U y el valor de P bilateral. Entonces, en este caso sería que habría diferencia entre la talla de hembras y machos. Entonces tendríamos que la TD-Student es una prueba equivalente a la U de Mann-Wiener. ¿Ok? Para contestarle al profesor, yo creo que fue el profesor Quesada que me hizo la observación hace poco. ¿Profesor? Profesor Carrasco. Carrasco, profesor. Ajá. ¿Usted qué profesión es? ¿De qué especialidad? Estadística. Estadística. Si nosotros en biología acaso no usamos la prueba de Z, para comentarle. Por eso es que yo hice énfasis en esto, ¿cierto? Era por eso. No sé si es un error estadístico o no es un error estadístico, pero casi no lo usamos. Ok, entonces vamos a la prueba. Vamos a asumir entonces que los datos no son normales. Entonces usamos esto que está aquí, lo copiamos en otra hoja. Porque esta es la prueba paramétrica.
Ahora vamos a usar la prueba no paramétrica. Ok, entonces, lo pasamos ya sabemos que no son normales, estoy abreviando, pero técnicamente tendría que haber probado si son normales o no son normales. Pego. Y entonces, en estadística, voy a la opción de... ¿Qué estoy haciendo? Prueba no paramétrica. Ajá, cierto. Vamos a Biostat. Dos pruebas relacionadas, y como estamos trabajando con datos no paramétricos, entonces vamos a la prueba de Wilcox al final. Repito entonces, la ruta sería estadística, dos muestras relacionadas, la prueba de Wilcox. ¿Ok? Entonces escogemos las dos variables, ejecutamos y entonces copiamos, confirmamos que vamos a copiar y copiamos acá. Aquí previamente ya hemos puesto entonces la hipótesis. Debíamos haber puesto primero, y aquí debíamos puesto la mediana 1 y la mediana 2, y aquí la mediana 1 y la mediana 2. Entonces tenemos que nos da el valor de Z, en este caso, y el valor de P bilateral. Aquí hay un error. Este es P bilateral. A ver qué dice acá. Sí, hay un error. Aquí debería decir bilateral. Equivocado. Aquí es P bilateral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que existe diferencia significativa entre antes y después. Y se interpreta igualito que el anterior. Tiene la misma mecánica de interpretación, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de significancia fue menor que 0,05 y existe diferencia altamente significativa, en este caso, del nivel de estradiol en mujeres premenopáusicas y menopáusicas después de la intervención clínica. Entonces aquí la única diferencia es que aquí tenemos el valor de T, el valor de T de este que está acá, ¿verdad? Debería ser. Entonces tenemos el valor de Z. Y el valor de P. Entonces, la diferencia entre una y otra es por donde le entramos en la ruta, simplemente. Entonces, repito para atrás. En muestras relacionadas, utilizamos T para muestras pareadas normales y Wilcoxon para muestras pareadas no normales. Sí, esta fue la que hice. Listo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de estas pruebas? Si no, vamos entonces a PAST. En PAST tenemos entonces, escogemos las dos variables. Vamos a ver si son las mismas que están acá. Sí, son las mismas que están acá. Univariado, dos muestras pareadas, y en vez de escoger la parte de arriba, que es la prueba de T, escogemos la parte de abajo, que es la prueba de Wilcoxon. Y entonces tenemos, estos son los datos. La W de Wilcoxon aquí da 465,
Allá se usó fue la prueba Z, aquí se usó fue la W de Wilcoxon y la significancia de 1,45996 por 10 a la menos 6. Entonces, ustedes ven que aquí usa el valor de Z y acá utiliza el valor de W. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué nos quedó de la clase de hoy. Ya vimos los 2 ejercicios. Ya vimos las 2 presentaciones. Los tutoriales ya los hablamos aquí directamente de cómo se hacen. Y entonces hablo entonces de las tareas. ¿Cómo yo elaboré las tareas? La tarea la elaboré técnicamente, porque es técnicamente un tema por cada área de especialidad de lo que supuestamente iban a estar inscritos en el curso. Eso fue lo que se habló originalmente. Posteriormente nos dimos cuenta de que habían profesionales de otras áreas, así que yo me disculpo porque yo no preparé tareas para todas las áreas. Entonces yo les solicitaría que de acuerdo a su profesión, usted escoja una de esas tareas y la haga. O sea, si usted escoge la de administración y aunque no sea administrador, bueno, usted hace la de administración, lo que importa es que usted muestre la mecánica, la secuencia, la mecánica y se puede interpretar el resultado de acuerdo a las preguntas que se hacen. Entonces, hay una pregunta supuestamente dirigida a cada área y entonces usted escogería el área que más le corresponde si no hay una de su área. Le agradecería. Y solamente responde una. Solamente tiene que responder una. ¿Estamos de acuerdo? Tanto para esta como para todas las demás que vengan. Está en el mismo sistema. También tenemos una para cada área, ¿verdad? Escogen la correspondiente y la responde. Y la otra también es lo mismo. Profe, disculpe. Dígame. Allí usted tiene varias tareas que, o sea, esas tareas dicen el mismo título. En ese caso, unas son no normales y las otras normales. Tendríamos que hacer... Eso lo tienen que determinar ustedes, precisamente. Okay. Sí, esa era la pregunta, porque habían, sí. Los títulos son iguales. Okay. Sí, parte del trabajo es determinar si son normales o no son normales, decir si va a usar estadística paramétrica o no paramétrica. Entonces, esa sería la tarea. La tarea la tienen que entregar para el viernes. O el viernes conversamos. O sea, no es que lo tienen que entregar para mañana, ¿cierto? No es para mañana. Yo no vi las presentaciones de hoy. No sé si es que no me llegaron, pero no las vi en la correspondencia. Usted tiene mi correo. ¿El que dio ayer? Sí. Ajá. Mándame su correo al que yo di ayer, por favor, para ver si es que no la tengo incluida dentro de alguno de los grupos. A las personas que le hace falta algo, me escriben el correo para reenviárselo, por favor, si son tan amables. Profesor Italo, ¿me escucha? Sí, claro, profesora, dígame. Ajá, María Chao. Profe, antes de que borre el Excel que tiene allí, donde estaba escribiendo la explicación, yo sí pude hacer ese mismo, un chispín de pantalla, pero como es tanta la información, no podía copiar muy rápido. ¿Usted nos puede enviar eso al correo del grupo? Interpretación. Sí, claro, por favor. Mucho gusto. Todo eso. Mucho gusto. Para que nos sirva de guía. Con mucho gusto. Le agradecemos. ¿Algún comentario? Bueno, ahora que nosotros entramos en esta parte... Perdón, doctor, disculpe. La pregunta sería, la tarea 1.1 y 1.2 que usted dejó, ¿cuándo se le manda? ¿Cuándo se le todo entrega? El viernes, todo es el viernes, entonces no hay apuro, cero estrés. Okay. Todas las tareas, a partir de ayer, que no hicimos tarea esta, por ejemplo, que hay 2 hojas, todo a partir del viernes. Pueden irlo haciendo poco a poco, pueden hacerlo en grupo, no hay problema. ¿Cierto? Gracias, doctor. Okay. Solo que le voy a comentar algo. Como hay muchos participantes, para poder hacer la evaluación final, lo que voy a hacer es que
vamos, no sé, se trabajan en grupos de 5 y entonces el viernes en la tarde cada uno de los grupos me va a explicar un tipo de prueba de las que haya hecho de tarea. Cualquiera de las que haya hecho, yo les digo, bueno, este grupo hágame esta otro grupo hágame la otra, y me la presenta ahí brevemente y me explica qué fue lo que hizo, y con eso matamos el caso de la evaluación. O sea, si ustedes hacen las tareas, el viernes tienen resuelto el problema de 2 cosas: la tarea y la presentación de lo que observaron, de lo que hicieron, de lo que analizaron, que no tiene que hacer una presentación especial con PowerPoint, ni más ni menos. Simplemente cogen la hoja electrónica que desarrollaron, me van explicando paso a paso qué fue lo que hicieron y qué fue lo que encontraron y cómo fue que lo interpretaron. 0 estrés. Pero en grupos de 5, porque si no, no acabamos. Entonces, escogerían una persona entre los 5 o yo escogería una persona de los 5. Ustedes me dicen quiénes son los miembros del grupo, y de esos 5 miembros del grupo yo escojo quién explica lo que encontró. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Algún otro comentario? Solamente unirme a la petición de la profesora María Isabel para que nos envíe, para guiarnos en cuanto a la interpretación. Ok, con mucho gusto. Con mucho gusto, yo se los mando. Entonces, les agradezco mucho la presencia. Doctor, se puede, ¿cómo se llama? ¿Trabajar individual? Perdón, disculpe. Sí, se puede trabajar individual. Sí, se puede trabajar individual con mucho gusto, no hay ningún problema. Y ya les digo, si ustedes ponen un ejemplo, a los ejemplos que yo estoy poniendo, no puede ser hasta con los mismos números, no hay problema, pero algo que se adapte mejor a su área de profesión, a su especialidad, mejor todavía. Porque el problema de no entender estadística muchas veces es que quienes nos enseñaron estadística en la licenciatura probablemente no eran profesores de estadística. Probablemente, en el caso mío, a mí me enseñó un ingeniero químico, ¿cierto? Entonces hay gente que le ha enseñado una persona que no es de su profesión, y por lo tanto no nos dieron ejemplos del área de nuestra especialidad, y por eso para nosotros era más difícil entender la estadística. Entonces yo les sugeriría que si dentro de los ejemplos que yo puse no hay ejemplos de su área de especialidad, bueno, usted coja los mismos datos y invente un problema que usted quiera relacionar. Puede usar esos datos o puede usar otros, no hay problema. La cosa es que ustedes apliquen el conocimiento del procedimiento para un problema lógico de su especialidad. Por otro lado, también que le quería ofrecer disculpas a las diferentes especialidades, porque yo tomé los ejemplos de temas que yo leí en artículos científicos. Yo me tomé el trabajo de leer un montón de artículos científicos de administración, del área de las ciencias sociales, del área de la área de la salud, y de ahí entonces se fue inventando los ejemplos. Pero los datos no necesariamente son un fiel reflejo de la realidad de los artículos. El tema sí es, pero no los datos. Entonces hay datos que pueden que no coincidan con la realidad. No significa que esos datos no sirven. Significa de que yo no soy especialista en esa área. Necesitaba poner valores, algunos ejemplos específicos para que ustedes resolvieran. Sé que me disculpan si yo puse valores que no tienen lógica. Ustedes arreglen los valores para que tengan lógica dentro de su especialidad. Entonces, gracias por la atención y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias, profesor. Ok, gracias al profesor. Hasta mañana. Gracias. Le agradezco mucho al profesor. Gracias. Gracias. Le agradezco mucho al profesor de estadística, que siempre tiene unas intervenciones muy positivas, ¿cierto? Profesor Carranza, creo que me dijo que era. Carrasco, disculpe, Carrasco. Gracias, profesor Carrasco. Bueno, pasen bien, buenas tardes y hasta mañana. Gracias. Saludos. Hasta mañana. Chao. Buenas tardes. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah.
evaluación se haya hecho objetivamente. Se me fue el audio. Sería ahora una polémica o muy largo hablar en qué consiste el concepto de objetividad, pero después volveremos sobre él y daremos alguna pincelada. Bueno, ya que tienen resumidas, pues cuáles son las funciones de la evaluación, que es responder a todas esas preguntas que también son preguntas que se hacen para cualquier proceso educativo. ¿Qué, cómo, cuándo, con qué, quién y para qué? Entonces, en las diapositivas siguientes vamos a tratar de dar una respuesta a estas diversas preguntas que se hacen sobre la evaluación y, por tanto, a definir cuáles son todas esas funciones. ¿Qué evaluar? Bueno, se evalúan todos los aspectos del aprendizaje, evidentemente. Hay muchos evaluadores que utilizan la taxonomía de Bloom, que es una jerarquía cognitiva de destrezas y de competencias cognitivas que pueden tener los estudiantes. Pero la jerarquía de Bloom no es la única que define, pues eso, las cogniciones, las destrezas y las actitudes de los estudiantes. También hay otras, bueno, ahí tienen lo mismo, pero las distintas categorías que, como saben, de la taxonomía de Bloom, que van desde la más sencilla, que es el simple recuerdo memorístico de una información, hasta la